Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Éxodo capítulo 4, verso 14. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Alberto Sotelo, de la ciudad de Puebla, México, nos comparte un estudio referente a un varón elegido por Dios para ser portavoz de Moisés delante del faraón de Egipto, obrando numerosos milagros a través de su vara, además de ser intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, fungiendo como sumo sacerdote. Aarón. Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Quiero compartirles acerca de Aarón y sacar algunas enseñanzas prácticas para nosotros de esa vida de él. Él era el hijo de Amram y Jocabed de la tribu de Leví, fue hermano de Moisés y Miriam o María. Él era 3 años mayor que Moisés, su esposa era Elizabeth, tuvo 4 hijos, Nadab, Abiud, Eleazar y Tamar. Fue portavoz y colaborador con Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Tenía 83 años cuando Dios lo llamó a unirse con Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto o de Faraón. Él sostuvo una de las manos de Moisés cuando oraba mientras Josué y su ejército peleaban contra Amalec, y en esa ocasión Dios le dio una gran victoria al pueblo. Aarón tuvo el privilegio, junto con sus 2 hijos y 70 ancianos, de acompañar a Moisés hasta la montaña para mirar desde lejos la manifestación de la gloria de Dios. Aarón también tuvo el privilegio de ser escogido y llamado él y junto con toda su familia para tener el sacerdocio. De hecho, él fue el primer sumo sacerdote consagrado por Dios, ordenado por Dios. Fue confirmado ante el pueblo como sacerdote cuando Dios destruyó a Coré y a sus seguidores, y también por el hecho de que su vara reverdeció. Aarón fue fiel en los deberes de su oficio y humildemente se resignó cuando fueron muertos 2 de sus hijos, Nadab y Abiud. Ellos habían ofrecido fuego extraño y Dios les quitó la vida. Pero Aarón, en ese momento doloroso, él supo darle la honra al Señor. Pero a pesar de las buenas cosas que hizo, no fue exento de fallas. Él incurrió algunas veces en pecados graves. Por ejemplo, hizo el becerro de oro que después el pueblo adoró. Aarón también se unió a María con su hermana, pues se unieron para murmurar contra Moisés, pretendiendo que ellos también tenían una misma autoridad o una autoridad igual que la de Moisés. Dios los reprendió a los 2. También desobedeció a Dios en Cades junto con Moisés, cuando Dios les ordenó a Moisés y Aarón que hablara a la peña para que el pueblo bebiera. Pero en vez de hablarle a la peña, Moisés golpeó 2 veces y Dios los reprendió. Y fue una de las razones que a Aarón tampoco se le permitió entrar a la tierra prometida, sino que murió en el monte Hor, en Edom, cerca de Moresa, 40 años después de la salida de Egipto, a la edad de 123 años, siendo sepultado por Moisés y Eleazar su hijo, quien tomó su lugar como sumo sacerdote. Aarón fue un tipo de Cristo por haber sido llamado y ungido por Dios y por haber ofrecido sacrificios, por haber llevado el nombre de las 12 tribus de Israel en el pecho, por haber comunicado la voluntad de Dios al pueblo, por haber entrado en el lugar santísimo, por haber intercedido y bendecido al pueblo de Dios. Esa fue la vida de Aarón y de esa vida podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros, porque la Biblia dice que estas cosas que
fueron antes, fueron escritas para enseñarnos. Entonces, lo que yo puedo ver, lo que Dios me enseña a mí, es que así como Aarón fue llamado para hablar y llevar el mensaje de liberación al pueblo israelita, nosotros también somos llamados, hermanos, a ser voceros del Evangelio, predicar la palabra, decir al mundo que Dios quiere salvarlos, que su plan y su buena voluntad es liberarlos del pecado y del infierno. Entonces, igual que Aarón, podemos ser un instrumento, porque el mensaje que fue dado a Aarón y a nosotros es un mensaje de liberación, pero ahora de mayor alcance, pues no solo se trata de librar a un pueblo de una esclavitud carnal, de un lugar geográfico, de una tiranía de un hombre, sino liberar al mundo del pecado y de Satanás. Es un mensaje grandioso que nos ha tocado tener. Entonces me enseña, hermanos, que yo debo ser dispuesto para hablar en el nombre de Dios, aun a los que se oponen, los que rechazan, los necios, porque de Dios es la obra. Y así como finalmente, a pesar de que Faraón y su pueblo se opusieron y fueron necios y se endurecieron, finalmente el poder de Dios y el Evangelio superó esa necedad y el pueblo pudo ser liberado. Tenemos esa bendición de que Dios tiene el poder. Nosotros solamente tenemos que obedecerle y hablar esta buena nueva al mundo. También Aarón tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, de poder visualizar la grandeza de Dios, su majestad, su poder, su santidad, y conocer más de cerca a Dios. Nosotros tenemos este privilegio también de acercarnos aún todavía más íntimamente a la presencia de Dios por medio de Cristo, por medio de la oración, por medio de su santa palabra. Tenemos acceso hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, tener una viva comunión con Dios a través de su palabra, tener una vista de la gloria de Dios, de sus atributos por medio de la Biblia, de sus virtudes, gozarnos de sus perfecciones, de su misericordia, de su sabiduría, santidad, poder, de su fidelidad y su amor, de su justicia, de su bondad y de su soberanía. Y tantas cosas que la palabra de Dios nos revela de cómo es Dios. Es una bendición, hermanos, que Dios nos haya revelado a Cristo. A pesar de que somos viles pecadores, Dios nos haya dado a conocer estas cosas tan gloriosas. Por eso debemos siempre darle gracias a Dios que nos haya revelado estas cosas. Y debe ser nuestro anhelo aún más y más desear conocer a Dios. Y por eso debemos leer más y buscarlo en oración para conocer más de sus grandes virtudes, de sus grandes atributos, que son un gran consuelo para nosotros saber que tenemos un Dios tan majestuoso, tan poderoso. Y así como Aarón fue escogido para ser sumo sacerdote, nosotros los creyentes en Cristo también hemos sido llamados para ser sacerdotes de Dios. Dice Pedro en su primera carta, que somos linaje escogido, gente santa y real sacerdocio. Somos sacerdotes, tanto hombres y mujeres. Nos ha dado ese honor para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Hemos sido llamados para ministrar a Dios. Entonces tenemos ese honor de ser sacerdotes, para ofrecer sacrificios espirituales, honrarle con nuestras alabanzas. Ahora no necesitamos de alguna autorización de alguien para poderle servir o poder ministrar, sino que directamente cada uno podemos allegarnos a Dios, servirle, ministrar ante su presencia, ofrecer los dones que Él nos ha dado. Ese es el deber de todo cristiano, de ser un adorador, un ministrador de los dones de Dios como sacerdotes.
Debemos ofrecer de nuestras manos, con nuestra boca, con nuestra vida, sacrificios diariamente que glorifiquen su nombre. Él los recibe si lo hacemos de todo corazón, porque aun el más pequeño sacrificio, si de veras lo ofreces con toda sinceridad para honrar su nombre, para gloria de Él, Dios será glorificado en esas cosas. Otra cosa más acerca de Aarón es que puedo darme cuenta que a pesar de las muchas fallas que tuvo, Dios tuvo mucha misericordia de él. Puedo aprender de él que él, aunque falló muchas veces, también él reconoció sus fallas, se arrepintió, se enmendó, lo cual me enseña que yo también debo ser sincero y reconocer ante Dios pues que también he tenido muchas fallas, pero igual que Dios, así como lo perdonó y le dio oportunidad de seguir adelante, yo veo eso también en mi vida, que Dios, a pesar de mis muchas fallas y pecados, Dios ha tenido mucha misericordia de mí y me ha dado también oportunidades y no ha dejado de bendecirme. Entonces, hermanos, lo que me enseña a mí es que si yo he fallado, aunque haya sido una y otra vez, y yo sé que estoy fallando, no debo desanimarme, ni creer que Dios me ha desechado ya, porque si de verdad somos sinceros y nos arrepentimos ante Él y reconocemos nuestro pecado, nos quebrantamos, somos humildes para confesar y pedir a Dios perdón, pedir misericordia en Cristo. La Biblia dice que tenemos abogado para perdonarnos, para limpiarnos de todo pecado. Entonces es un gozo, hermanos, que nos anima a pesar de nuestros errores y fallas y pecados, que tenemos un Dios lleno de misericordia que puede perdonarnos y renovarnos, levantarnos para seguir adelante. Doy muchas gracias a Dios por la vida de Aarón, porque me ha dejado estas grandes enseñanzas. Espero que sea también de bendición para todos ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.